Hola gente de YouTube. Este es un video que hice debido a una charla durante un fin de con amigos. Eso es plática de borrachos. Bella plática de borrachos. Ah, no. Eso ya estaba hecho. Ahora decidí hablar sobre el curioso clásico entre Racing Club y Cruzeiro. Quienes el mes pasado protagonizaron la final de la Copa Sudamericana 2024 en Paraguay, finalizando con la victoria y consiguiente consagración del primero tras superar a su rival por 3-1, con goles de Martirena, Maravilla y finalmente Roser Martínez en tiempo de descuento para darle el trofeo a la academia después de 36 años. Con el partido de este año ya se cumplió la docena de enfrentamientos entre ambos combinados, lo cual forma una suerte de clásico entre equipos que generalmente no tienen relación uno con otro, puesto que sus emparejamientos no suelen provocar nada en ninguna de las aficiones salvo este pequeño detalle que decidí mencionar, he ahí el motivo de las susodichas comillas que debemos poner en la palabra clásico. En fin. Ya iniciando el recorrido a través del historial, sus caminos se vieron entrelazados por primera vez el día 13 de junio del año 1988, donde se disputó el partido de ida por la final de la Supercopa en el cilindro de Avellaneda. Poniendo algo de contexto, la Supercopa fue un campeonato disputado entre 1988 y 1997, donde jugaban todos los campeones de la Copa Libertadores en un formato de eliminación directa, a excepción de la edición del 97. Y cuyo título otorgaba una plaza para participar en la Recopa Sudamericana. Ya saben, ese torneo el cual todos olvidamos su existencia, que actualmente disputan los campeones de la Libertadores y la Sudamericana, al año siguiente de la consagración algún momento de eso donde no moleste tanto al calendario de ambos, que por cierto en este 2025 la jugarán Botafogo contra Racing. Volviendo a lo nuestro. En este primer encuentro de la serie la visita abría el marcador mediante un gol de Robson a los 36 minutos, tras empujar la pelota luego del remate de Careca, aprovechando un error en la defensa académica en la puerta del área. Justo antes que terminara la primera mitad, el local lograba igualar con un gol de penal de Walter Fernández tras una falta cometida a Omar Catalán. Por 1-0 tomando distancia Walter Fernández, ahí va, tiró. ¡Gol! Ya en el complemento, cerca de los 90 minutos, el autor del primer tanto, armaría una jugada por la izquierda y una vez llegado al área, asistiría a Colombati, quien selló el 2-1 definitivo, haciendo que Racing viajara a Brasil con un resultado positivo en la espalda para la revancha. Partido que se disputaría una semana después en Belo Horizonte. En la vuelta, una academia que solo necesitaba de un empate para campeonar, se ponía en ventaja poco antes de terminar la primera parte, en una jugada a balón parado iniciada por Gustavo Cogitas, quien encontraría libre a Walter Fernández y este se la pasaría a Catalán para definir mano a mano frente al arquero Wellington, dejando al público del Mineirao en un estado de nerviosismo de cara al entretiempo. En el segundo tiempo, la Bestia Negra intentaría por todos los medios empatar. Pero una buena actuación del Pato Filiol, histórico guardameta argentino, se interpondría en su camino en varias oportunidades. Hasta que faltando 10 minutos para el tiempo cumplido, mediante un córner, Robson logró empatar poniéndolos a un gol de quedar en tablas en el resultado global y forzar la definición por penales. Sin embargo, el conjunto brasileño no podría mover nuevamente el marcador, dándole al equipo dirigido por Alfio Basile su primer título tras la Copa Intercontinental obtenida en 1967, en la cual vencieron al Celtic de Escocia. Esto además iba a ser el último torneo conquistado por el conjunto de Avellaneda en el siglo XX, quienes debieron esperar hasta el famoso torneo Apertura 2001 de la mano de Reinaldo Merlo para romper la sequía de 35 años sin ganar nada en el ámbito local y 13 síncopas en general. Otro dato aparte. La obtención de la Supercopa 88 le dio a Racing la chance de jugar la Recopa 89 frente a Nacional de Montevideo, ganador de la Libertadores, como dije previamente. Pero también la Supercopa Interamericana un par de meses luego de la vuelta olímpica en Brasil, contra el Herediano de Costa Rica, campeón de la Copa Camel 88. Torneo patrocinado por la marca de cigarrillos del mismo nombre. Juego en donde los sudamericanos se llevarían la victoria por 3-0. Con goles de Decut, Rubén Paz y Medina Bello, en un partido disputado en Los Ángeles. Sin embargo, Conmebol jamás reconoció este título como oficial, por lo cual su último campeonato internacional oficialmente fue el obtenido ante Cruzeiro, y este no es más que un amistoso a ojos de la Confederación. Ah. Y no solo eso.
Aparte tuvieron problemas con los organizadores y jamás recibieron el dinero del premio por conseguir la victoria. Por lo tanto, viajaron a Estados Unidos solo para pasear y de paso, conocer un equipo de la CONCACAF. Regresando al clásico, la siguiente vez que se vieron las caras fue nuevamente en la Supercopa, pero en 1990, por los octavos de final donde ahora abrirían la serie en Brasil. Allí, Cruzeiro se adelantaba con gol de Heider, quien batía al arquero Sergio Goicoechea a los 38 del primer tiempo. Enseguida, los académicos quedaban con 10 jugadores luego que la Madrid viese la roja 2 minutos más tarde. Los de Minas Gerais intentarían aumentar la diferencia en el complemento, pero sin conseguirlo. Y serían ellos quienes en esta oportunidad irían a la revancha con una ventaja tras imponerse por 1-0 en los 90 reglamentarios. Ya en el cilindro de Avellaneda. A los 40 minutos de iniciado el encuentro, Ortega Sánchez daría un pase a Rubén Paz quien encararía al área, pero era derribado por Paulo Pinta provocando un penal, con el cual Perico Pérez facturaba y con eso llevaría a la definición por el mismo método después de igualar a 1 en el global. En la tanda de penales Ademir pateaba exitosamente el tiro inicial poniendo en ventaja a los brasileros, y nuevamente Perico Pérez igualaba las cosas. En el siguiente penal Luis Fernando mandó la pelota a la tribuna, cosa que Oman aprovechó para aventajar a los locales, mientras que la tanda continuó con aciertos de Gilmar y Rubén Paz respectivamente. Racing ganaría luego que Heider esta vez no fuese capaz de superar a Goico. Quien se acordó justo a tiempo que ese era su año de ataja penales con la albiceleste frente a camisetas azules, como ocurrió varios días atrás en la ida y Fabri anotaba el 4-2, dándole el pasaje a la siguiente ronda a la academia. En el año 1992, ambos conjuntos se enfrentarían disputando otra competición hoy extinta, la Copa Master. No confundir con la Copa Conmebol Master, la Supercopa que venimos revisando desde hace rato, ni mucho menos con la Liga Master del PES. Fue una competencia donde jugaban los campeones de la bendita Supercopa, quienes hasta ese entonces eran nuestros protas. Además de Boca Juniors y Olimpia. Esta daba un lugar en la Copa de Oro. Nicolás Leos. Yo me encargo de entender esto, ustedes procedan a disfrutar. Introduciéndonos en el campo de juego, que es lo importante al final de la jornada, este torneo se jugó en campo neutral, la cancha de Vélez en Buenos Aires siendo más específicos, entre los días 27 y 31 de mayo. El 29 fue cuando le tocó jugar entre sí a nuestros protagonistas. La academia abría el marcador a través de un gol del uruguayo Rubén Paz, casi llegando al final de los primeros 45 minutos. En el segundo tiempo, el Cruzeiro comenzaba a atacar de manera más agresiva en busca de equilibrar el resultado y eventualmente, tras una escapada por la banda derecha de Clayson, quien llegando al área vio frente a la portería a Charles y recibiendo el balón en total soledad ponía el definitivo 1-1 a los 34 minutos, llevando el partido a una definición por la vía de los 12 pasos. Y cuando Racing era contraataque, quiso ser ataque. Y el contraataque fue, como vemos, del Cruzeiro. Ahí le tocaba a Paulo Roberto iniciar, y lo hacía marcando el 1-0 con un fuerte remate arriba y al medio. Abriendo la serie para Racing, Basualdo vería cómo C. Carlos contenía su disparo, dándole a los campeones de la edición 1991 de la Supercopa una ventaja temprana en la tanda. A continuación estos incrementaban la diferencia obra de un tiro al ángulo de Paulau, mientras que por su parte el conjunto de Avellaneda nuevamente vería cómo C. Carlos atajaba un penal esta vez pateado por el paraguayo Torres. Con algo más de tranquilidad de cara al resto de la definición al mejor de 5, Charles, autor del gol en los 90, fallaba su penal dando esperanza a los de camiseta blanca y celeste después que Lechuga Roa desvíe su remate con la punta de los pies. Ahora dependía de Borelli continuar el trabajo, y por los pelos finalmente podría quitar el 0 para su equipo, evitando así un final prematuro al juego. Lamentablemente para Jog la remontada no sería posible, ya que en el cuarto penal, Nonato mandaba la pelota al fondo de la red, el cual sería el definitivo 3-1, luego que Núñez mandara afuera la esférica dando por finalizado el encuentro. Nuevamente ambos clubes volvían a cruzarse en la Supercopa, esta vez por la final de la edición 1992. El partido de ida se jugó en tierras brasileñas el 18 de noviembre.
A los 27 minutos se inauguraba el marcador, gracias a un balón recuperado por parte de Betinho, quien tras una escapada por la banda izquierda e ingresar en el área superando a Reynoso, centró, pero fue rechazado, aunque Roberto Gauso capturó el rebote y desde media distancia anotaba el primer gol. En el segundo tiempo, a los 12 de reanudarse el juego, Renato Gauso tiraba un centro que encontraba la cabeza del otro Gauso, para que añada un nuevo gol a su marca personal y al resultado. A lo largo del encuentro, los locales demostraban su poderío ofensivo al llegar con facilidad al arco de sus oponentes, teniendo numerosas oportunidades para incrementar la distancia entre ellos. Eventualmente, a los 26, una vez más convertían, con una jugada en la cual Roberto Gauso esquivaba a los defensores racinguistas y asistía a Luis Fernando, para que marcara el 3-0, con un remate que Carlos Roa no pudo detener. Y finalmente, faltando 5 minutos para la conclusión del encuentro, un tiro desde lejos por parte de Boyadeiro sentenciaba el 4-0 final, dejando a la Raposa con el título casi asegurado, a falta del enfrentamiento de vuelta en la cancha de Racing la semana próxima. 7 días después, ya en Argentina, la academia recibía al Cruzeiro necesitando de un milagro para remontar la goleada recibida en el Mineirao. Apenas comenzado el partido, el local salía a buscar con todo la remontada y a los pocos segundos llegaban al arco, pero sin generar ningún peligro serio. Aún así, en el transcurso del juego los académicos tuvieron varias chances para borrar el 0 del resultado, aunque Paulo César parecía que terminaría la noche con la valla invicta. El tiempo transcurría y el reloj cada vez más se volvía un aliado de la Raposa, que lograba mantener la amplia ventaja conseguida en la ida para así obtener el bicampeonato y un desquite por la final perdida 4 años atrás. En la segunda mitad, Racing volvía a salir al ataque, viendo como la posibilidad de una remontada milagrosa se le iba escapando de las manos, pero el gol simplemente parecía negárseles. Y no sería sino hasta recién los 40 minutos, que finalmente el marcador pudo modificarse. Mediante un gol de penal del turco García, quien aprovechaba una falta de Celio Lucio. Y adornaba el global con un remate al ángulo, consiguiendo de esta forma una victoria que no le servía de nada a los argentinos. Siendo esto muy poco y muy tarde, para poder cambiar en algo su situación. Esto se volvió todavía más evidente, cuando en la jugada siguiente, el autor del gol se iba expulsado, dejando a su equipo con uno menos para los minutos finales. Por lo tanto, el conjunto de Minas Gerais iba a llevarse el trofeo a casa, como parecía ser el caso tras concluir los primeros 90, disputados en Brasil una semana atrás. Año 1999. ¿Se acuerdan de la desaparecida Copa Master? Volvió. En forma de Copa Mercosur, también junto a los dinosaurios actualmente. Mierda, a estas alturas ya no sé si estoy hablando de un clásico entre un equipo argentino y brasilero, o acerca de Copa Falopa que Conmebol creaba cual niño que le pide un juguete nuevo a sus padres y las 3 horas se les olvida por ahí. Como sea, esta copa es la predecesora de la sudamericana, cuya última definición fue lo que dio inicio a este video para empezar. En su edición 1999 Racing y Cruzeiro eran emparejados en el grupo A, junto con River y Palmeiras. Esta fue muy probablemente la peor época en la historia racinguista y en esta competencia se notó y bastante. Los dirigidos por Cogitas. Sí, el mismo Cogitas que jugó en el 88 y lo guiaría al título del torneo sucesor de este un cuarto de siglo más tarde. Viajaron el 1 de septiembre a Belo Horizonte para el primer choque entre ellos, y a poco del comienzo Müller clavaba el primer gol para aventajar a los locales. Una vez empezada la segunda mitad Crick batiría sin ningún problema a Cubito Cáceres, quien haciendo honor a su apodo, se quedó ahí simplemente mirando cómo llegaba el centro bajo de Marcos Paulo tras superar a Zanetti. No, ese no. Sergio Zanetti, seguido del empujoncito del delantero rival abajo del arco para dejar las cosas 2-0. Para el otro cotejo jugado 15 días después en el Presidente Perón, Paulo Isidoro adelantaba al conjunto visitante a los 34 minutos y un rato más tarde André Luis se sumaba a la tabla de goleadores. En los primeros momentos de la segunda parte Jair decretaba la goleada con un golazo desde fuera del área, donde Cáceres solo pudo estirarse para hacer que la foto se viera más bonita en los diarios al día siguiente. Y finalmente a los 14, nuevamente Paulo Isidoro marcaba el 4-0, resultado que no se cambiaría hasta el pitido final. Pasando a las posiciones finales del grupo.
Eventualmente, Cruzeiro terminaría como líder con puntaje casi perfecto de 16, sumado a una diferencia de gol más 14. Por otro lado, Racing, demostrando la terrible crisis que estaba sufriendo, se quedaba en el fondo de la tabla con 0 unidades y una paupérrima diferencia de menos 20 goles. Ahora ya nos remontamos mucho más cerca en el tiempo. Específicamente a la Libertadores del 2018. Por fin una copa que aún está entre nosotros. Por ahora. En donde los dos clubes fueron sorteados en el grupo 5, junto a Vasco da Gama y la U de Chile. En la jornada inaugural disputada el 27 de febrero en el Cilindro, Cruzeiro iniciaba tomando la iniciativa con varias chances de gol, pero sin concretar nada. Y sería Racing el que abriría el marcador mediante una jugada a balón parado con un centro de Nery Cardoso, conectando con Lautaro Martínez para poner el 1-0. Finalmente, a la media hora de juego, Egidios entraba para que tras un cabezazo del uruguayo de Arrascaeta, se emparejara la situación en Avellaneda. Tras esto los brasileros volvían a encerrar a su rival en su mitad del campo, asediando el arco de Juan Musso, quien con un par de atajadas lograba mantener las cosas igualadas a pesar de las repetidas llegadas a su área. Esto hasta que, cercano a irse al descanso, gracias a una jugada preparada de tiro libre entre Logneri, Cardoso y Domínguez, Lautaro Martínez, volvían a poner a Racing al frente de cara al entretiempo. Una vez reanudado el juego, el delantero que en ese momento pedía pista para formar parte de la selección argentina en el Mundial de Rusia, concretaba su triplete tras un córner de Ricky Centurión y un cabezazo que pegaba en el palo y se metía en la portería a los 18 minutos. Unos instantes después, siguiendo una falta clara de Lisandro López, le daba la posibilidad de descontar a la bestia negra con un golazo desde lejos de Robinho, quien ponía todo nuevamente a un solo gol de diferencia, a pesar de los esfuerzos de Musso. No obstante, unos minutos más tarde, la academia volvía a estirar la ventaja con un gol de Santiago Solari tras un pase de Centurión, sellando el 4-2 definitivo para el equipo dirigido por el Chacho Coudet en el enfrentamiento de primera rueda. Y finalmente, terminamos nuestro trayecto con la fecha que cerraba y definía el primer puesto del grupo entre ambos. Esta vez jugado en el Mineirao el día 22 de mayo. Apenas empezado el partido, los de Belo Horizonte se adelantaban con un pase raso de Sassá, que tras un rebote llegaba hasta los pies de Thiago Neves, dándole el liderato del grupo momentáneamente a los locales, al estar los dos empatados en puntos, pero con una diferencia de gol favorable al Cruzeiro. Igual al cotejo anterior, eran ellos quienes comenzaban agresivamente tratando de imponerse al conjunto que hoy vestía de gris contra su propio arco. Luego, a los 10 minutos, los brasileños conseguían marcar el segundo gol con un remate de media distancia de Lucas Silva, obteniendo una ventaja tempranera que, a juzgar por el desarrollo del juego, parecía ser contundente y definitiva a menos que Racing entrara mentalmente en partido. Parecía que ese podía ser el caso, cuando tras una volea de Centurión, los argentinos convertían a los 27 minutos, volviéndose a poner al alcance en el resultado. La academia tendría más adelante un par de oportunidades para igualar y así recuperar la punta de su zona, aunque sin tener éxito. Principalmente durante una escapada de Solari, quien picó la pelota superando a Fabio, pero finalmente el palo le negaría el empate. En los minutos finales del primer tiempo el conjunto azul tendría dos llegadas para quedar otra vez a 2 de distancia. La primera fue un gol anulado a Sassá por offside y en la siguiente de Arrascaeta tuvo la chance de anotar, pero Juan Musso logró quitarle el balón cuando el uruguayo intentaba amagar al arquero suplente de la selección argentina. En el complemento Cruzeiro tuvo nuevas chances para alejarse en el marcador, pero ninguna pudo modificarlo. Y la última llegada clara para la visita fue cuando Pilluda encontró libre a Centurión en el área, pero su cabezazo terminó siendo tapado por Fabio, quien dejaría rebote, pero la defensa logró rechazar antes que Licha López o Lautaro Martínez pudieran llegar a la caprichosa. Finalmente las cosas terminarían con una victoria 2-1 para los locales, dejando el grupo con Cruzeiro como líder y Racing clasificando a octavos de final como escolta, ambos en igualdad de puntos con 11, pero los brazucas serían beneficiados debido a una diferencia de gol de más 10 para ellos contra los 6 para la ACD. Siendo este el último antecedente entre ambos hasta que volvieron a cruzarse este año por la final de la Sudamericana.
En conclusión, el editorial de Egipte clásico quedó de la siguiente forma tras el encuentro disputado en Asunción. Ambos están en tabla luego de la última victoria racingista, pero si queremos desempatar podríamos decir que Cruzeiro lo tiene de hijo, puesto que uno de los empates se definió como victoria de la Raposa en la tanda de penales, además de contar con ventaja en relación a goles convertidos contra la Academia. Si vamos a la localidad, todos los juegos fueron victorias para el local, exceptuando el empate en la vuelta del 88 y la goleada del Cruzeiro en la Copa Mercosur del 99, siendo la única victoria de un visitante en este registro. Mientras, en campo neutral tenemos una victoria académica y un empate. El editorial inició y, hasta ahora, terminó con una final. En este ámbito Racing lleva la delantera con los títulos del 88 y 2024, frente a la Bestia Negra y su consagración del 92. Los tres siendo curiosamente la obtención del torneo de segundo nivel en Conmebol. ¿Y esto fue el editorial en este? Si uso nuevamente al Dr. Malito deberé pagar $1.000.000. O YouTube me baja el video por copyright. Bueno, una y ya. No puede faltar el clásico ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! de YouTube pidiendo dar like y suscribirse. A menos que esto mágicamente sea un éxito y genere ¡1 chillón de dólares! de la noche a la mañana, regreso al sótano de mi mamá y volveré al status quo. Y ahora sí amigos, me despido.